Les pido, amados y amadas, que por favor vayamos al libro de Gálatas en el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Leo en el nombre de Yeshua. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Yeshua para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Yeshua. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Yahweh. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías Yeshua. Amén. Qué fuertes declaraciones las que hace aquí Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 1. El título del mensaje en esta hora es El Evangelio de Yeshua. El Evangelio de Yeshua, nuestro Mesías. El apóstol Pablo, horrorizado, se encontraba en su Turquía natal, exhortando a los turcos. Estoy horrorizado, dijo Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías Yeshua, para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, como hoy en día, escúchame bien, el evangelio de Yeshua. Como hoy en día algunos están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser una buena nueva, que aparenta ser una buena noticia, pero no lo es. Absolutamente, no lo es en lo absoluto, sino que están siendo engañados. Y vemos a Pablo que fue a visitar su nación de origen, Turquía, y se encontraba en la parte central de Turquía, en la región de Galacia, que en los tiempos de Pablo era una provincia romana situada en la parte central de la actual Turquía, y en donde había grandes asentamientos humanos, a los cuales Pablo acudía con la finalidad de alcanzar al mayor número posible de personas y predicar el evangelio de Yeshua, y no un evangelio diferente, como el que predican hoy en día en muchos lugares. Y es que, amados y amadas, el plan completo de nuestro Abacadosh fue salvarnos desde un principio por medio de la muerte de Yeshua, nuestro Mesías. Y a través de la muerte en la cruz, en el madero, hemos sido rescatados del poder de este mundo malvado, un mundo gobernado literalmente por Lucifer, Satanás, el príncipe de este mundo, lleno de crueldad, tragedia, tentación y decepción. Y el haber sido rescatados de este mundo perverso no significa que hemos sido sacados fuera de él, sino que ya no estamos esclavizados a él. Ahora bien, te pregunto, amado y amada, ¿refleja tu vida la gratitud hacia nuestro Abacadosh por haber sido salvado? ¿Has transferido tu lealtad a este mundo por la lealtad a nuestro Adón Yeshua? ¿Y por qué dice Pablo aquí en el libro de Gálatas que algunos estaban predicando en aquel entonces un evangelio diferente como el que algunos están predicando hoy en día en el siglo XXI? Es que en aquel entonces se levantaron algunos a predicar que para que los gentiles fuesen salvos debían de cumplir con todas y cada una de las leyes judías, especialmente el rito de la circuncisión, aludiendo
a que la fe en Yahshua, la emuná en Yahshua, no era suficiente. Y por ende, este mensaje o este evangelio diferente dañó la verdad de las buenas nuevas de nuestro Adón Yahshua, de que la salvación es un regalo de nuestro Abacadosh, no una recompensa por llevar a cabo ciertas obras. Y entendamos, amados y amadas, que Yahshua, nuestro Adón, permitió que estuviera disponible este evangelio para todas las personas, no solamente para los judíos. Esto lo vimos ya con anterioridad en otra enseñanza cuando tocamos el tema acerca de Cornelio. Así que no debemos aceptar otro evangelio diferente. Debemos, al contrario, tener cuidado de las personas que dicen que se requiere más que la fe en Yahshua para obtener la salvación. Porque cuando las personas establecen ciertos requisitos adicionales para la salvación, por ende están negando el poder de la muerte de Yahshua en el madero. Y en el evangelio de nuestro Abacadosh solo hay un camino dado por Yahweh para el perdón de nuestros pecados, y esto es creer en Yahshua como nuestro Adón, como nuestro Salvador. Así que entendamos que ninguna otra persona, ningún otro método o ritual puede dar vida eterna a alguien, sino que la vida eterna solamente se obtiene a través del Señor Yahshua, a través de nuestro Adón Yahshua, Yahshua Hamashiach. Lamentablemente hoy en día, al igual que en los tiempos de Pablo, algunos piensan que todas las religiones son igualmente válidas para ir a Yahweh y que en una presunta sociedad libre la gente tiene el derecho a tener sus propias convicciones y opiniones religiosas. Pero esto, amados y amadas, no nos garantiza que sus ideas sean correctas, porque Yahweh, nuestro Abba, no acepta una religión hecha por el hombre como un sustituto de la fe en Yahshua, de la emuná en nuestro Mesías. Porque claramente dice la Escritura que Yahweh solamente ha provisto un solo camino para estar en la eternidad y para ser salvos. Se llama Yahshua Hamashiach. Dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Yahweh a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en Yahshua cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Yahweh. Así que, amados y amadas, vemos claramente a través de las Sagradas Escrituras en Juan 3:16 que la salvación y la vida eterna solamente se obtienen a través del sacrificio de Yahshua en la cruz del Calvario. De modo que no podemos estar aceptando un evangelio diferente, como el que algunos estaban difundiendo por toda Turquía y Galacia en los tiempos de Pablo. Porque la salvación no es por obras, como dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe, sino a través del sacrificio de nuestro Adón Yahshua en la cruz del Calvario. De modo que si te circuncidas por querer agradar al Señor, bien haces,
Pero de igual manera, si no te circuncidas, la circuncisión no es un requisito para tener vida eterna con nuestro Abacadosh. No es por obras, entiende, amado y amada, para que nadie se gloríe, sino por fe, es por emuná. Y aquellos creyentes que en los tiempos de Pablo confundían a las personas de Galacia eran cristianos judíos radicales que creían que las prácticas del Antiguo Testamento, tales como la circuncisión y las restricciones en los alimentos, eran requeridas para todos los creyentes en Yeshua. Y debido a estos maestros que querían cambiar a los cristianos gentiles en judíos, fueron llamados judaizantes. De modo que Pablo envió la carta a Galacia con la finalidad de que no se siguiera pervirtiendo el evangelio de Yeshua. Y no es que Pablo, que de facto era judío, estuviese rechazando todo lo que fuese judío, porque Pablo mismo adoraba en el templo y asistía a las festividades religiosas, sino que más bien Pablo estaba consciente de que nada se puede conseguir fuera de la sencilla verdad de este mensaje y del evangelio de la salvación a través de la fe en nuestro Adón Yeshua. El evangelio de Yeshua, tanto para judíos como para gentiles, es solo a través de la fe en nuestro Adón Yeshua. Y al igual que en los tiempos de Pablo, se estaba predicando una verdad distorsionada, un evangelio diferente que intentaba desde aquella ocasión pervertir el evangelio de Yeshua. De modo que, como Pablo dijo otrora, de nueva cuenta decimos hoy, mas si aún nosotros, o un ángel, un malaj del cielo, os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea apartado, sea desterrado. No solo si alguno anuncia un evangelio diferente al evangelio de Yeshua, sino que si alguno se atreve a predicar un evangelio diferente del que habéis recibido por los apóstoles o a través de las sagradas escrituras, sea anatema, sea maldito, sea apartado, sea desterrado. Vemos desde los tiempos de la iglesia primitiva que los judíos estaban deformando la verdad acerca de Yeshua y declaraban seguir a Yeshua, pero negaban que la obra de Yeshua en la cruz hubiese sido suficiente para la salvación. Y al igual que en aquellos tiempos, hoy en día siguen existiendo personas que están deformando el evangelio y que están predicando un evangelio diferente, que han venido pervirtiendo el evangelio de Yeshua, predicando un evangelio diferente. Porque lo mismo que aconteció otrora acontecerá hoy en día y ha venido aconteciendo. Hoy en día en muchísimas iglesias escuchas acerca del evangelio de la prosperidad. Un evangelio totalmente tergiversado. Es tiempo, amado y amada, de que antes de aceptar las enseñanzas de esos mercaderes de la fe, indaguen y descubran primero lo que el evangelio de Yeshua anuncia y lo que el evangelio de Yeshua enseña. Y si esas enseñanzas del evangelio de la prosperidad no están acordes con la verdad de la palabra de Yahweh, entonces por ende ellos están pervirtiendo el evangelio y enseñando un evangelio diferente. Huye de esos lugares, amado y amada que me escuchas. Y así como Pablo en aquel tiempo
denunció enfáticamente la perversión del Evangelio de Yeshua por parte de los judíos? Hoy hago lo mismo, denuncio enfáticamente ese evangelio perverso y diferente, diluido, ligero, que han estado predicando y enseñando en este tiempo, en el siglo XXI. Un evangelio totalmente diferente al evangelio de nuestro Adón Yeshua. Y Pablo fue enfático en decir en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Fuertes declaraciones las de Pablo, diciendo aún si nosotros en un futuro predicamos algo diferente al evangelio original de Yeshua nuestro Mesías, sea maldito. Y aún si me dijeras que se te apareció un malaj o un séquito de malajín, sea maldito. Dice la escritura en Gálatas 5:8, esta persuasión no procede de nuestro Abacadosh, de aquel que nos ha llamado. Porque no olvidemos, amados y amadas, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y en 2 Corintios 11:4 dice así, porque si viene alguno predicando a otro Yeshua que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu con E minúscula que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis, refiriéndose a los falsos apóstoles, como hoy en día los apóstoles, los pastores, los predicadores de la prosperidad, que predican un evangelio diferente al evangelio de Yeshua. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Yeshua. Y no es maravilla, porque el mismo diablo, Lucifer, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus Cohen, sus pastores, sus apóstoles se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras malvadas. Porque todo aquel que ha estado pervirtiendo y predicando un evangelio diferente al evangelio de nuestro Adón Yeshua, de cierto ya tiene su recompensa. Vemos, amados y amadas, que Pablo claramente nos advierte que Satanás, Lucifer, el diablo y sus ángeles pueden tomar la forma de ángeles de luz. Y Satanás a través de los años se ha encargado de difundir un evangelio falso, un evangelio diferente, que han venido predicando todos esos emisarios salidos del mismo infierno. Entendamos, amados y amadas, que el mensaje de nuestro Abacadosh no debe ser cambiado jamás, porque la verdad del evangelio de Yeshua nunca cambia. Y Pablo utilizó unas palabras fuertes al llamar sea anatema, porque estamos hablando de un asunto de vida o de muerte. Muerte eterna, amado y amada, o vida eterna con nuestro Abacadosh. Y aquí quizá cabría hacer la pregunta, ¿en dónde estarás tú, amado y amada, de aquí a 100 años? Y te ruego por favor que no me vayas a decir voy a estar muerto o voy a estar muerta, porque esa sería la peor respuesta que podrías dar, porque de algo debemos estar seguros. No vas a estar muerta y no vas a estar muerto, porque entendamos, amado y amada, que ningún ser humano que hoy esté vivo sobre la tierra va a estar muerto de aquí a 100 años, porque el ser humano es inmortal, amado y amada. De modo que debemos entender que el ser humano
tiene un principio, pero no un fin. De modo que de aquí a 100 años ninguno estaría muerto. De modo que la respuesta correcta sería: de aquí a 100 años solamente hay dos posibilidades. O estaremos con Yahweh en el cielo, o estaremos con Lucifer, Satanás o Diablo en el infierno. No existe otra posibilidad, amado y amada, porque Yahweh nos hizo a su imagen y semejanza. Somos seres eternos. Entendamos, amados y amadas, que la doctrina acerca del infierno y la condenación eterna es tan cierta y tan bíblica como la doctrina de la salvación por fe, por emuná. Sin embargo, hoy en día, en el siglo XXI, hay personas que predican un evangelio diferente y se han encargado de rechazarla y de negarla. Y predican un evangelio que no es el evangelio de Yeshua, porque niegan, se atreven a negar la existencia del infierno. Porque el diablo no pierde su tiempo y ha estado trabajando a tiempo completo para pervertir, para distorsionar y para predicar un evangelio diferente, para distorsionar el puro evangelio de nuestro Adón Yeshua. Por eso hoy en día, al igual que antaño, muchos mensajeros de Satanás propagan este falso evangelio de que el infierno no existe, con la única diabólica intención de que la gente no tenga temor de nuestro Abacadosh. Porque por supuesto, si no hay infierno, ¿a qué le temo? Con la única finalidad de que la gente prosiga en sus delitos y en sus pecados, y no tenga temor alguno a las consecuencias de los pecados que han venido cometiendo, dado que según ellos no existe el infierno. Es tiempo, amados y amadas, de creer al verdadero evangelio de Yeshua. Es tiempo de predicar el evangelio de Yeshua. Es tiempo de predicar el evangelio de Yeshua, a sabiendas de que nuestro Abacadosh envió a su Hijo unigénito al mundo para morir en la cruz del Calvario, en el madero, para rescatarnos y librarnos de las garras del infierno y de la condenación eterna. Y entendamos que el único camino al Padre, a nuestro Abacadosh, es a través de su Hijo, de Yeshua, nuestro Mesías. No hay otro evangelio más que predicar más que este. No es por obras para que nadie se gloríe, sino a través de la preciosa sangre del Cordero, por emuná, por fe, no por obras. Entendamos, amados y amadas, que la razón por la cual nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial, envió a Yeshua, su Hijo unigénito, a la tierra a morir en la cruz del Calvario, fue para rescatarnos de las garras del infierno y de la condenación eterna, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Yeshua, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no perezca, mas tenga vida eterna. Vemos en Juan 3:16 que claramente el versículo, la palabra de Yahweh, advierte la razón por la cual Yeshua vino a la tierra. Advierte la razón del para qué. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Yeshua tenga vida eterna. No perezca y no se pierda. No se vaya al infierno y no vaya a recibir la condenación eterna en el día del gran juicio. Esa es la razón, amado y amada, para la cual vino Yeshua a la tierra. Así que entendamos que aunque algunas personas lo nieguen por estar predicando un evangelio diferente,
Indubitablemente el cielo existe, pero el infierno también existe. Porque entre menos se predique acerca del infierno y de la condenación eterna, menos la gente va a creer en ella. Así que otro de los evangelios diferentes que muchos están predicando hoy niegan la existencia de la condenación eterna y niegan la existencia del infierno. Y así, amado y amada, la gente nunca va a tener temor a nuestro Abacadosh, porque estoy totalmente convencida de que existe una relación muy estrecha entre la predicación de que el infierno existe y el temor a Yahweh. Dice en el libro de Marcos 9:45, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y en el libro de Lucas capítulo 12 versículo 5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Recientemente me invitaron a predicar a un cierto lugar aquí en la República Mexicana y recuerdo que el último día de campaña el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, me llevó a predicar acerca del cielo y del infierno. Lugares que para honra y gloria de nuestro Abacadosh he tenido oportunidad de visitar en el Espíritu. Y cuando empecé a predicar acerca del cielo, todo estaba en la Keilah de maravilla. Todos se encontraban felices y contentos por la predicación acerca del cielo. Pero cuando empecé a predicar acerca del infierno, cómo me llevó mi Abacadosh a visitar el infierno y ver las torturas que son ejecutadas por la eternidad. A todos aquellos que por desobediencia irán a hacerle compañía a Lucifer por la eternidad. El mensaje del infierno, amado y amada, causó un impacto en la congregación que al concluir la prédica, todo mundo, pequeños, grandes, ancianos, adultos, estaban en el altar pidiendo perdón a nuestro Abacadosh, confesando sus pecados a nuestro Adón. Porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, obró en aquella ocasión de tal manera que toda la congregación cayó bajo la convicción de pecado. Porque el efecto de la predicación en aquella ocasión hizo que la gente empezara a temer a Yahweh. Cuando empecé a predicarles con lujo de detalle, cuando mi Abacadosh tuvo a bien llevarme a visitar el infierno y cómo la gente estaba siendo torturada de día y de noche por la eternidad, según el delito que hayan cometido o el pecado que hayan ejercitado aquí sobre la faz de la tierra. ¿Y cuál fue, amado y amada, la predicación de Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y Elizabeth que tuvieron en su vejez? El primer mensaje que las Sagradas Escrituras registran es un mensaje de advertencia. Es una seria advertencia respecto del día del juicio. Una muy seria advertencia acerca del infierno y de la condenación eterna, porque Juan el Bautista predicaba el evangelio de Yeshua, no un evangelio diferente, no un evangelio pervertido o disoluto. Juan el Bautista jamás predicó un evangelio permisivo. Juan el Bautista jamás predicó un evangelio libertino, depravado o disipado, como el evangelio disoluto que predican muchos hoy en día.
un evangelio libertino y permisivo, el cual te permite pecar durante toda la semana y el fin de semana mediante una ofrenda generosa depositada en la canastita que llaman hoy en día alfolí. Puede Yahweh perdonarte de tus muchos pecados. Ese es uno de los evangelios diferentes que han estado predicando hoy en día los emisarios de Hasatán, de Lucifer, del diablo. No olvidemos, amados y amadas, que el primer mensaje que se registra en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, habla acerca del infierno. En Mateo 3:7 dice: y les decía, refiriéndose a Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y literalmente, amado y amada, se refería Juan el Bautista a generación de víboras, hijos y descendientes de la serpiente antigua, de Satanás, Lucifer. Juan el Bautista estaba hablando de la condenación eterna, estaba hablando acerca del infierno, y la predicación de Juan el Bautista produjo temor en la vida de las personas. Un temor reverente a Yahweh, nuestro Abacadosh. Y en aquel entonces la gente caminaba kilómetros para ir a donde Juan el Bautista para que éste los bautizase en el río Jordán, arrepintiéndose previamente de sus pecados. Porque claramente dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y qué me dices acerca de Pedro en su primer mensaje en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 20? Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, grande y terrible. Y todo aquel que invocare el nombre de nuestro Adón Yahshua será salvo. Este es el evangelio de Yahshua, el evangelio que predicó Juan el Bautista, el evangelio que predicó Pedro, que predicó Pablo y que predicaron los apóstoles. Vemos aquí en Hechos capítulo 2 a Pedro predicándole a una gran multitud. ¿Y qué dice el evangelio de Yahshua? Que todo aquel que invocare el nombre de nuestro Adón Yahshua será salvo. ¿Cómo? Por gracia, por medio de la fe, por medio de la emuná, y esto no de vosotros, pues es don de Yahweh. Por medio del diezmo y de la ofrenda, no. Por medio de la invocación a santos que ni ven ni oyen, no, sino solamente a través de nuestro Adón Yahshua. Y todo aquel que invocare el nombre de nuestro Adón Yahshua será salvo. Hechos 2:21. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yahshua. Hay un solo mediador entre nuestro Abacadosh y los hombres, y se llama Yahshua. Yahshua es su nombre. Este, amado y amada, es el evangelio de Yahshua. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:15. El mediador, amado y amada, se llama Yahshua HaMashiach, Yahshua nuestro Mesías. Y no hay otro camino para recibir la promesa de la herencia eterna más que a través de Yahshua nuestro Mesías. Este es el evangelio de Yahshua y no hay otro.
No es a través de los ídolos, no es a través de la Virgen María, ni de la Virgen de Fátima, ni es a través de los diezmos, ni es a través de la ofrenda, ni es a través de obras para que nadie se gloríe, sino a través de la preciosa sangre del Cordero que derramó en la cruz del Calvario. Y se llama Yahshua, el unigénito Hijo de nuestro Abba Yahweh. De modo que cuando Pedro está predicando a esta gran multitud en Hechos capítulo 2, al referirse al día del Señor grande y manifiesto, es cuando venga nuestro Adón a juzgar a todos y cada uno de nosotros. El día del retorno de nuestro Adón Yahshua, cuando Él va a venir a juzgar a todos, vivos y muertos. Y ahí Él va a hacer una separación. A unos va a apartar a la derecha y a otros a la izquierda. Y a los de la izquierda los va a enviar al infierno por la eternidad. Al fuego eterno, al tormento eterno, en donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. De modo que la predicación tanto de Juan el Bautista como la de Pedro y la de Pablo hicieron que la gente se preguntara, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues muy sencillo, arrepentirnos. De modo que en Hechos 2:43 la predicación de Pedro surtió efecto, porque dice, y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. ¿Cuándo? Cuando en la iglesia primitiva los apóstoles estaban predicando el evangelio de Yahshua. Cuando Juan el Bautista predicaba el evangelio de Yahshua, un evangelio para arrepentimiento, el evangelio de la cruz, un evangelio para arrepentimiento y perdón de pecados a través única y exclusivamente de nuestro Adón Yahshua. Entendamos, amados y amadas, que la falta de temor a Yahweh definitivamente está asociada a la ausencia de la predicación acerca de la doctrina bíblica, de la condenación y del infierno. Porque cuando menos se predique del infierno y de la condenación eterna, menos la gente se va a arrepentir y menos la gente va a querer creer en nuestro Adón Yahshua y menos temor van a tener a nuestro Abba Kadosh. Huye, amado y amada, de esos lugares en donde han venido predicando un evangelio diferente. Es tiempo de huir de esos lugares en los cuales han estado pervirtiendo el evangelio de Yahshua, predicando doctrinas de demonios, con la única finalidad de que se pierdan aún si fuere posible los escogidos. Pero ¿y qué hay acerca de la predicación de nuestro Adón Yahshua? En Lucas capítulo 12 versículo 5 dice así, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Está hablando Yahshua mismo. Así que te pregunto, amado y amada, ¿hay infierno? Por supuesto que lo hay. Yahshua mismo está diciendo, teman a mi Padre, teman a Abba Yahweh, que después de matar el cuerpo tiene el poder de mandarlo al mismísimo infierno. Y en Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque es nuestro Abba Kadosh el único que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Y en Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Está hablando Yahshua en esta escritura. Y en Mateo 25:46 dice que los malvados irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Claramente. Mateo 25:46. Y en Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, en donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:46. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Yahweh con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:47 y 48. ¿Qué imágenes tan vívidas están siendo aquí representadas en Marcos 9 por nuestro propio Mesías Yahshua? Refiriéndose justamente al infierno. ¿Existe infierno? Por supuesto que sí. Entendamos, amados y amadas, que el infierno es real, tan real como el cielo. Y así como Yahweh nos ofrece salvación eterna a través de su Hijo Yahshua, también existe la condenación eterna en el infierno para todo aquel que decida no arrepentirse, para todo aquel que decida no aceptar a Yahshua como su único y seguro Salvador. De modo, amados y amadas, que debemos seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Debemos seguir el ejemplo de Yahshua, que predicó incansablemente acerca del infierno. Predicó incesantemente acerca del infierno y de la condenación eterna. Pero ¿por qué hoy nuestro evangelio no incluye la predicación acerca del infierno y de la condenación eterna? Muy sencillo, porque al igual que en los tiempos de Pablo y de la iglesia primitiva, se ha venido predicando un evangelio diferente, tal y como dice aquí el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Un evangelio totalmente pervertido, un evangelio disoluto, un evangelio permisivo, un evangelio diabólico, un evangelio de la prosperidad. Hoy en día el evangelio que se predica en muchas keilas, en muchas iglesias, difiere totalmente del evangelio que predicó nuestro Adón Yahshua, que predicaron los apóstoles, el evangelio de la iglesia primitiva, el evangelio que predicó Juan el Bautista. Es un evangelio diferente, como dice Gálatas 1:8. Es otro evangelio, un evangelio pervertido, un evangelio distorsionado y disoluto. Hoy en día se predica un evangelio entre comillas amigable y permisivo y pervertido. Permisivo con las parejas del mismo sexo, permisivo con el pecado y adaptado a esta sociedad del siglo XXI egocéntrica y materialista, adaptado a una sociedad como Sodoma y Gomorra. Un evangelio diferente que se ha estado predicando en donde el centro de todo es el propio ser humano. Un evangelio que incluye a un Dios que es proveedor por sobre toda circunstancia, a un Dios que está ahí presto para satisfacer todas nuestras necesidades y nuestros caprichos humanos. Un evangelio diferente, disoluto y pervertido, en donde el ser humano puede estirar la mano y exigirle a ese Dios que le cumpla y le supla todos sus caprichos. A un Dios que a como dé lugar tiene la obligación de satisfacer todas las necesidades del pueblo pecador. Ese es el evangelio pervertido y el evangelio diferente
que se ha estado predicando hoy en día y que dista mucho de ser el Evangelio Kadosh de nuestro Adón Yeshua. Este Evangelio diferente, pervertido y permisivo que se predica hoy en día en el siglo XXI dista mucho de ser el Evangelio que nuestro propio Mesías predicaba. Porque Yeshua hablaba de sacrificio, de renuncia, de abnegación, de arrepentimiento de pecados. Y el Evangelio diferente del siglo XXI habla de salud, dinero y prosperidad. El Evangelio de Yeshua, el Evangelio genuino de nuestro Adón Yeshua, pone énfasis en dar, y el Evangelio diferente y pervertido del siglo XXI pone énfasis en recibir, y recibir gratuitamente por Federal Express en la comodidad de tu casa con tan solo estirar la mano. Y mientras el Evangelio de Yeshua dice que debemos morir y sufrir por su causa, el Evangelio pervertido y disoluto, diferente de hoy en día del siglo XXI, dice, pare de sufrir. Y mientras el Evangelio de Yeshua, que Yeshua mismo predicaba, provocaba cambios interiores en el corazón de las personas, provocaba transformación desde adentro hacia afuera, el Evangelio disoluto y diferente que se predica hoy en día en el siglo XXI habla de prosperidad material sin que haya primero un cambio en las personas y sin que las personas sean transformadas primero de adentro hacia afuera. Por eso es que este Evangelio diferente, pervertido y disoluto que se ha venido predicando hoy en día en el siglo XXI no le asemeja al infierno ni al diablo. No constituye una amenaza para Hasatán, para Lucifer, porque es un evangelio diferente y ligero, que nada tiene que ver con el evangelio de Yeshua. Huye de esos lugares en donde se ha venido predicando un evangelio diferente, un evangelio permisivo, un evangelio pervertido, un evangelio disoluto, un evangelio plagado de doctrinas de demonios, que confunde la gracia con el permiso para pecar. Un evangelio muy amigable, un evangelio permisivo que difiere totalmente del evangelio de Yeshua, un evangelio confrontativo con el pecado, amado y amada. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante, Yeshua mismo narra la historia del rico y el mendigo, del mendigo llamado Lázaro, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del hombre rico, quien vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces el hombre rico le dijo, Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo,
a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, óiganlos. Vemos aquí en esta historia al hombre rico en tormentos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Empezó el hombre rico a rogar y a clamar para que Abraham enviase a Lázaro a su familia a predicarles. Lo que sucedió aquí, amado y amada, es que la oración y el arrepentimiento habían llegado demasiado tarde. Ya cuando el hombre rico se encontraba en el infierno siendo atormentado por la eternidad. ¿Y por qué, amados y amadas? Porque entendamos que hay un tiempo y hay un límite en cuanto a la gracia de nuestro Abacadosh. Como hoy en día hay un tiempo que Él ha otorgado, unos meses de gracia para efectos de redención. Y queda este mensaje como testimonio de la misericordia de Yahweh para redención de los pecados de todos aquellos que alguna vez le conocieron y se volvieron a Egipto, al mundo. Para todo aquel que aún no le conoce, Yahweh ha extendido estos meses de gracia para redención de las almas. Porque a vuelta de año 2026, a partir de los primeros 4 meses del año 2026, las cosas cambiarán radicalmente. El tiempo de gracia para redención de las almas es hoy, porque a vuelta de año 2026, muchos no van a tener oportunidad como este hombre rico del libro de Lucas capítulo 16, de poder ponerse a cuentas con nuestro Abacadosh, porque serán sorprendidos por la muerte. ¿Me entiende, amado y amada que me escuchas, que hay un límite? ¿Y cuál es ese límite? Aquí está escrito en Lucas capítulo 16 del versículo 19 en adelante. La muerte es el límite. Y vuelvo y reitero que a vuelta de año 2026, en los primeros 4 meses del año 2026, muchos serán sorprendidos por la muerte, porque hay un límite de tiempo. Yahweh ha extendido su misericordia para redención de las almas perdidas por unos meses más, y el tiempo está corriendo. Escucha la voz de nuestro Abacadosh y ven en arrepentimiento genuino delante de su presencia y pide perdón por tus pecados y acepta a nuestro Adón Yahshua como tu único y seguro Salvador. Porque si cruzas el umbral de la muerte sin haber arreglado tus cuentas con nuestro Abacadosh, irás al infierno, al tormento eterno. Y aunque intentes arrepentirte como el hombre rico, ya estando en el infierno, tu oración no va a ser escuchada porque ya va a ser demasiado tarde. Porque vuelvo y reitero, hay un límite para la gracia y el favor de nuestro Abacadosh. Y ese límite es la muerte. Y muchos a vuelta de año 2026 serán sorprendidos por la muerte. Y no tendrán tiempo de arrepentirse porque el tiempo de arrepentirse es precisamente hoy. No vayas a estar pensando como muchos piensan, me voy a arrepentir unos minutos antes de mi muerte, porque serán sorprendidos por la muerte y no tendrán tiempo de arrepentirse. ¿O acaso sabes cuándo será el día de tu muerte? ¿Y habrá conciencia en el infierno? Por supuesto que sí. ¿Qué le dice Abraham al hombre rico en Lucas 16:25? Acuérdate, hijo, que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Quizá otro tormento que la gente tendrá en el infierno será tener conciencia de poder acordarse
los bienes que recibieron en su vida y no haberlos aprovechado, y no haberse arrepentido de sus pecados teniendo aún la oportunidad estando en vida. Y van a estar acordándose de aquellos pecados que los llevaron al infierno y ya no va a haber manera de poder arrepentirse. Y van a recordar todas las veces que escucharon prédicas y que el pastor o el Cohen les habló desde el púlpito y no quisieron arrepentirse. Y va a haber conciencia de ello. Por supuesto que van a tener conciencia del por qué fueron a parar al infierno, pero no va a haber ya la oportunidad de arrepentirse. Porque estar acordándote de aquello que te llevó al infierno será un infierno en sí mismo. En Job capítulo 7 versículo 9 dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Así el que desciende al infierno no podrá regresar de ahí. Y en segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice que el castigo durará por la eternidad, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a nuestro Abacadosh ni obedecen el evangelio de nuestro Adón Yahshua, ni obedecen el evangelio de Yahshua, porque los que no obedecen el evangelio de Yahshua sufrirán pena de eterna perdición en llama de fuego, excluidos de la presencia de nuestro Adón, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Sufriendo pena de eterna perdición por no haber obedecido el evangelio de Yahshua. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.